Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Schweitzer. Yo soy la directora del Centro de Investigaciones en Hábitat y Municipio, CIAM. Y vamos a presentar una charla dentro del ciclo de charlas que estamos realizando el CIAM junto con el PROPUR. Del año 2021 empezó este rally de charlas en contexto de pandemia, donde nos propusimos tocar temas de vigencia, de relevancia, en los contextos que fuimos atravesando. Hoy veía cuál era la primera de las charlas que tuvimos y es como muy llamativo que justo fue la primera de las charlas la que hablamos sobre la llamada hidrovía Paraná-Paraguay, que el viernes pasado apareció en el boletín oficial el concesionamiento. Pero bueno, arrancamos por esa charla 2021, atravesamos una cantidad de charlas bastante interesantes ya que están cargadas en el YouTube sobre políticas del suelo, la tensión entre ambiente y desarrollo, sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, sobre la dinámica de la metrópolis de Buenos Aires, el tema de los alquileres, estrategias del entramado productivo de alimentos, sobre el RIGI. Nuevamente tenemos novedades con el super RIGI que se está discutiendo, el problema sociohabitacional, el urbanismo de las plataformas, el canal Magdalena y la última de este año ya sobre la geografía de la desindustrialización. En estas charlas que hacemos para traer temas de debate que nos resultan relevantes, invitamos a especialistas externos al CIAM para que vengan a comentarnos sus pareceres. La charla de hoy, entonces, sobre espacio público y ambiente, está coordinada y moderada por Verónica Paiva y por Ricardo de Zárraga, que son quienes van a asumir lo que sigue. Yo, por mi parte, me despido por el momento y agradezco a los participantes nuevamente. Bueno, muchas gracias. Saludamos de vuelta a todos. Bueno, soy docente del CIAM. Está también presente el director de la maestría del PROPUR, Fernando Murillo. La pregunta es cómo se viene gestionando el espacio público y el ambiente urbano en Cava en los últimos 20 años. Y si es Cava una ciudad cada vez más solidaria, ¿no? Es una pregunta. Empiezo por otro lado, en realidad no pensaba empezar por acá. Tampoco es que yo voy a exponer, voy a hacer un comentario breve. Hace poco estuve en Madrid y la verdad que me gustaba mucho cómo era el espacio público en Madrid, ¿no? Las grandes veredas, incluso uno ingresa a algunas manzanas donde hay espacio público y desde ese espacio público uno puede ingresar a edificios y puede tener lugares de expansión, mucho verde, ¿no? Realmente una ciudad serena, una ciudad tranquila. Bueno, y la verdad que, por ejemplo, las confiterías y restaurantes tienen espacios en las veredas, pero eso no resulta disruptivo para el transeúnte. Quien transita por ahí no tiene algo incómodo. Las veredas están dimensionadas de forma tal que puedan convivir de distintas actividades, ¿no? Una actividad privada, de actividades populares. Incluso he visto cómo de algún restaurante le daban de comer a gente en situación de calle, ¿no? Sacaban de su comida y le daban de comer a alguien que estaba haciendo una actividad popular, digamos. No eran disruptivas. Hay una definición que habíamos tomado con Verónica Paiva de Henri Lefebvre de 1974, que el espacio no es un contenedor vacío, sino una construcción social y política clave para el capitalismo. Muchos sostienen que el espacio público es un producto social y cada gestión produce cierto espacio público. Por lo tanto, esta producción es una reproducción. Siempre se refiere a partir de un espacio anterior,
¿no? A partir de un espacio, o sea, cada gestión política produce su espacio y lo hace siempre a partir de uno heredado y no uno completamente disponible para planos y proyectos del presente. El espacio urbano no remite solo al diseño de plazas, parques, calles, vías de circulación, sino que es atrevido a los sitios de quienes pueden habitarlo, a los modos de vivir en él. Eh, a mi juicio, por ejemplo, ¿cuál es la gestión anterior a la actual? Porque tenemos varias gestión del mismo signo político, ¿no? Que ya esto hablará Jonathan, que es un continuo observador desde su posición de- de- del derecho a la ciudad, hace continuamente menciones sobre qué es lo que está pasando con la ciudad, pero no sé, tenemos varias gestiones, el mismo signo, entonces si el espacio es de reproducción para mí en la facultad, para mí el plan urbano ambiental es en realidad para mí la situación anterior, ¿no? Porque había logrado un marco estratégico, realizando consensos entre gobiernos, oposiciones técnica, definiendo descentralización, equilibrio sur y norte, mejorar calidad de vida, superar la fragmentación socioterritorial. Era una ley marco, ¿no? Era una ciudad que tenía un plan, la ley 2930, que establecía principios y objetivos. Digamos, por contraste, el PRO ha relegado esta ley, ha relegado el plan, tuvo una reforma del nuevo Código Urbanístico 2018, en el 2024 la reforma del Código también, pero tomo sí una pequeña cita de Jonathan Valdivieso, que dice que hay una especie de utopía, ¿no? De ciudad del orden, donde indefectiblemente para hacer este orden hay un disciplinamiento, una alineación cultural, un tratamiento policial, el empobrecimiento económico. A partir de esto recuerdo por qué traía lo de Madrid. Porque cuando volví, no viajo mucho, estoy haciendo propaganda, me fui a Madrid, pero me ha tocado. Voy al médico y me encuentro los grandes kioscos ocupando veredas y espacios de coche, ¿no? Son como este, pequeños edificios dentro de la vereda, ya sea con lonas o con lo que sea, pero cuando vos estás habitando ahí, viene una persona y te dice, señor, ¿se va a servir algo? Salís de ahí y te encontrás con personas de la tercera edad con carteles diciendo, no con uno, con muchos, tengo problemas para los remedios, no puedo comprar los remedios, te hablan de la exclusión social, no de unos, de muchos, el extractivismo urbano, ¿no? Esta cuestión de la Argentina como un país extractivista y acá que se está aplicando al urbano. Lo que puedo mencionar como elemento final es que según Grillo, Cava no cuenta con un código ambiental, ¿no? Y en parte por el excesivo desarrollo inmobiliario sin una mirada igualadora, ¿no? Y que esto es una deuda que la ciudad tiene de hace 30 años. Así que dejo esta última mención y doy la apertura a Jonathan Valdivieso, quien Jonathan es el director del observatorio fundador, o directorio fundador del observatorio urbano de la ciudad, del derecho a la ciudad y el movimiento desde la ciudad. Somos quienes la habitamos, es abogado, realiza esta actividad hace mucho, escribiendo junto con Eva Kusubitis, su esposa. Así que bueno, le damos la palabra a él. Luego la tendremos a Martina Berardo, si les parece bien, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Urbanos por la Universidad de Sarmiento, profesora en Sociología, investiga fenómenos de transformación urbana en los espacios públicos y procesos territoriales asociados. Y finalmente Rodrigo Silenti, politólogo de la UBA, magíster en auditoría gubernamental por la Universidad de San Martín, jefe de asesores del diputado Alejandro Grillo, dirige la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la legislatura. Anteriormente trabajó en varias áreas de fortalecimiento de la gestión y auditoría de diferentes niveles del gobierno.
Bueno, le damos entonces la palabra a Jonathan, si les parece bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la presentación y gracias a cada uno de los organizadores por este encuentro. Y espero que sea gratificante la experiencia que compartiremos todos. Bueno, la idea de hoy era presentar algunos hechos, algunos conflictos relacionados con el espacio público en la gestión de Jorge Macri, que era más o menos la orientación que me habían pedido que pueda trasladar en esta presentación. No abordaré la parte represiva, ¿no? Que es la muy conocida con tanta intensidad que está sucediendo de la gestión de Jorge Macri con respecto al espacio público, ¿no? La cuestión de la expulsión de los manteros, personas en situación de calle, los desalojos administrativos constantes, ¿no? Diarios prácticamente. Voy a abordar la otra parte que no es tan conocida, que son justamente los negocios con el espacio público, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? La parte represiva para mostrar una ley ordenada, una ciudad ordenada justamente para que los negocios con lo público continúe siendo uno de los sustentos, una de las estructuras arquitectónicas de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros, desde el observatorio, hemos venido caracterizando la visión del espacio público que tiene la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente con sus vaivenes dependiendo quién esté en la jefatura de gobierno, pero en cierta forma detectamos que para la gestión del PRO, el espacio público está orientada a esa transformación de la Ciudad de Buenos Aires en una ciudad turística a escala global. Con ese objetivo no importa tanto el uso social, cultural, que se realice de los espacios verdes o del espacio público, sino su valor netamente paisajístico para embellecer la ciudad de una mirada del turista, ¿no? Y eso hemos venido viendo en los últimos años cómo se invierte gran cantidad de dinero en enrejar los espacios verdes, justamente para lograr esa expulsión, para que el uso no lo deteriore y obviamente para que no tenga, en un contexto de crisis económica, usos que desde la gestión del gobierno no son los adecuados, ¿no? Para los espacios verdes. Parte del enrejamiento de los parques, de las plazas que se ha venido viendo casi la totalidad de los espacios verdes tiene que ver con esa mirada paisajística de los espacios verdes, netamente paisajística. La segunda cuestión es una mirada donde el espacio público, principalmente los espacios verdes, es un suelo desaprovechado, ¿no? Subutilizado. Y es subutilizado porque no está generando rentabilidad para la ciudad, no está generando negocios. Entonces, la mirada del gobierno es que estos espacios, por más que tengan otros usos sociales, culturales, que aprovecha la población, para el gobierno son espacios subutilizados, ¿no? Que hay que depositar cuestiones, hay que llenarlos para que empiecen a ser utilizados desde su mirada economicista. Y en tercer lugar son objetos de gran valor para la recaudación política en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un elemento imprescindible que han tenido estas gestiones para sus campañas electorales y como forma de recaudación electoral y de apoyos políticos. En ese contexto, ¿no? Este es lo que venimos nosotros analizando como la mirada con respecto al espacio público de la gestión del PRO. Y en el caso de la gestión de Jorge Macri lo vemos en algunas decisiones de gobierno que han surgido en los últimos meses. Una de las cuestiones ha sido el anuncio de que se van a construir 5 playas de estacionamiento subterráneas nuevas en la ciudad. Ya se lanzó la concesión. Y la característica es que estas playas de estacionamiento subterráneas se van a realizar debajo de parques o plazas ya existentes, lo cual tiene cuestiones ambientales y cuestiones económicas a discutir. Cuestiones ambientales es estos espacios verdes, que están tipificados por el Código Urbanístico como espacios verdes, van a dejar de serlo. Una de las características que siempre el gobierno las ha soslayado, pero es fundamental a nivel ambiental y a nivel normativo, es que para que un espacio sea espacio verde público, tiene que permitir la conexión directa entre el agua de lluvia y las napas. No puede haber ningún artefacto o estructura que interrumpa esa conexión lineal entre el agua de lluvia y la napa, ¿no? Que es la capacidad de absorción y filtración. Bueno, acá justamente eso se va a interrumpir, ya que se van a construir estacionamientos subterráneos debajo de estos parques y plazas. Estamos hablando de 5 espacios de gran magnitud que en total harán unas
9 hectáreas en toda la ciudad. Estamos hablando de Parque España, un nuevo espacio verde que se hacía en el Parque de la Innovación, en un espacio verde en La Bardén, y el conflicto que ha generado mayor resistencia ciudadana ha sido la intervención sobre la Plaza Armenia, ¿no? Que se llama Plaza Inmigrantes de Armenia, ¿no? La Plaza Armenia, netamente dicha, está en el Parque 3 de Febrero. La Plaza Inmigrante de Armenia, que está allí en Palermo, ha generado una gran resistencia ciudadana, donde todos los fines de semana se están haciendo movilizaciones, asambleas, radio abierta, y junto con los vecinos el observatorio ha presentado una acción judicial para frenar estas concesiones. Algo llamativo y algo que veremos en cada uno de los negocios de esta gestión es que la concesión no se hizo de forma independiente para cada estacionamiento subterráneo, sino que se hace en bloque. ¿Esto qué significa? Que el futuro concesionario se va a encargar y va a tener bajo su dominio la construcción de los 5 estacionamientos subterráneos y la posterior explotación de esos 5 estacionamientos subterráneos. Es decir, lo que vemos es el gobierno concentrando lo más posible la transferencia de recursos públicos a manos privadas, generando terratenientes urbanos nuevos, y obviamente, y eso tiene una mirada de mayor control en político, ¿no? De la cuestión y de otra mirada de los retornos políticos. Así que estamos hablando de una concesión que está en marcha, donde 5 estacionamientos subterráneos van a pasar a manos de una sola persona que lo va a explotar por 5 años. La segunda cuestión tiene que ver con el destino y la discusión histórica de el mejor uso para la costanera de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en la gestión de Rodríguez Larreta se había pretendido vender parte de la costanera, particularmente un sector de Costa Salguero, que lo pueden ver en la imagen de inferior izquierda, para construir viviendas en esa zona. Así también hubo una resistencia ciudadana enorme, la más amplia de la historia de la ciudad en cuestiones urbanas. Se hizo una audiencia pública multitudinaria, se presentó una acción judicial también en el observatorio junto con las asambleas, se logró frenar en la justicia la venta de esos terrenos, y cuando asumió Jorge Macri decidió dar de baja ese proyecto, ¿no? Decidió no avanzar con la venta de los predios para viviendas, pero sí decidió avanzar con su nueva concesión. Y esa concesión, estamos hablando de varias hectáreas también de espacio público de la costanera, se la dio a una UTE conformada por el Grupo Clarín y el Grupo de la Nación, ¿no? En parte justamente para fortalecer su protección mediática frente a la campaña electoral que ya está en marcha y cuyas elecciones van a ser el año que viene. Este también es un eje bastante cotidiano del gobierno, es que cada transferencia de espacio público para una gestión privada tiene siempre su arista electoral. Tercera cuestión es la venta. Ya no estamos hablando de una concesión, de una transferencia transitoria, sino de una transferencia permanente de partes de un parque público, el parque de la ciudad. Esta es una de las decisiones que más incomprensibles y irracionales son a nivel urbanístico y a nivel ambiental. En todo el norte, acá van a ver, se ve el mouse que estoy señalando, todo este sector, que es el sector de acá abajo a la derecha, son 8 hectáreas que se vendieron también nuevamente a una sola persona, ¿no? Otro terrateniente urbano. Es la imagen del parque de la ciudad, que le decía, ¿no? Esta es la imagen de todo el parque de la ciudad, como por ley se ordenó lotearlo. Debe ser una de las pocas ciudades del mundo o quizá la única, que uno de los parques metropolitanos que tenemos se decidió lotear para hacer emprendimientos inmobiliarios. Lo que se vendió ahora este año son las 8 hectáreas del norte del parque de la ciudad, y también se la decidió vender en bloque. Esto quiere decir que un solo comprador se hizo con esas 8 manzanas en la ciudad, ¿no? Antes, en la anterior gestión del gobierno, se trataba de hacer quizás ventas más desconcentradas por parcela, pero ahora directamente se están vendiendo manzanas enteras. Lo hemos visto con estacionamientos subterráneos, que son parques enteros, el subsuelo de parques enteros vendiéndose, y ahora están vendiendo estas tierras del norte del parque de la ciudad. También un antecedente fue cuando se construyeron los edificios del barrio olímpico, que está acá en la zona sur del parque de la ciudad. Todos los locales comerciales, más de 40 locales comerciales, también se vendieron a una sola persona, ¿no? Un solo oferente.
Así vemos cómo lo público, la tierra pública, se va concentrando por decisión netamente del gobierno en unas pocas manos. Lo grave de esta situación es que esta venta de terrenos en el Parque de la Ciudad forma parte de un desguaciamiento de todo el parque metropolitano de la zona sur de la ciudad, ¿no? De lo que se conocía anteriormente como el Parque Guillermo Brown, porque esto forma parte de la privatización del Parque de la Victoria, la futura privatización del autódromo, el destino de un tercio del Parque Roca para la construcción de un playón de cargas y descargas de mercadería, parte de la privatización con el polo farmacéutico del Parque de la Ciudad, etcétera, ¿no? Todo lo que era un gran parque metropolitano, como fue pensado en su momento, está siendo fragmentado y de a poco vendido o privatizado. Bueno, la última gran privatización son estas 8 hectáreas, estamos hablando de 8 manzanas, de un parque público que, para la Constitución de la ciudad, los parques públicos son sagrados, ¿no? Para el plan urbano ambiental de la Constitución hay un mandato expreso de que se tiene que proteger a toda costa la integridad de los parques de la ciudad, cuestión que no se está haciendo. Ahora pasando más a cuestiones relacionadas con el uso de los espacios verdes públicos. A principios de este año salió el anuncio de que se lanzó una licitación para 16 áreas gastronómicas, ¿no? En 16 espacios verdes de la ciudad. Hasta ese momento, los espacios verdes gozaban de una protección absoluta con respecto a la no privatización y al cambio de uso de los espacios verdes. Existía una ordenanza, la ordenanza 46.229, es una ordenanza previa a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero sigue manteniendo la jerarquía de ley. Había establecido, justamente por todos los negociados de los 90 con los espacios verdes, que el Poder Ejecutivo no iba a tener ninguna facultad para privatizar espacios verdes, ni por un día, ni por 2, ni por 5 años. Que la decisión de si algo se privatiza o no iba a pasar por la legislatura. Y en segundo lugar, que el Poder Ejecutivo tampoco iba a poder cambiar el destino de los espacios verdes, ¿no? Los espacios verdes tienen que ser públicos, y ese cambio de destino para otros usos no lo podía hacer tampoco el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, en la época de Rodríguez Larreta, se votó esta ley, la ley 4.950, que donde la legislatura establecía excepciones a esa normativa general de no privatización de espacios verdes. Esta ley, que lo que decía, que se autorizaban a construir ciertas construcciones orientadas al expendio de alimentos y bebidas, ¿no? Unos bares en espacios verdes. Establecía ciertas restricciones donde esos bares solamente se podían construir en espacios verdes que tuvieran más de 50.000 metros cuadrados, es decir, que sea mayor a 5 hectáreas, como el Parque Lezama, el Parque Centenario, por ejemplo, y cada 50.000 metros cuadrados se habilitaba a construir un bar más. En esta licitación, el gobierno lanzó la privatización en estos parques. Como verán, no todos los parques mencionados acá tienen más de 50.000 metros cuadrados, ¿no? Lo cual iba a generar un problema. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Aprovechando el viento nacional con respecto a la ley Hojarasca, ¿no? Recordemos que hace un par de meses a nivel nacional se planteó de que hay una sobrelegislación que está generando una interrupción al comercio en el país, al desarrollo y genera trámites burocráticos que son innecesarios. Con esa mirada se plantearon leyes donde se derogaban cientos de leyes, ¿no? Bueno, esa misma mirada partió de un proyecto de ley de La Libertad Avanza en la legislatura porteña, se le puso el mismo nombre, la ley Hojarasca, pero dentro de esas leyes innecesarias establecieron la derogación de la ordenanza 46.229, que era justamente la ordenanza que impedía la privatización de espacios verdes. Y esto se hizo en la última sesión, se terminó votando en la última sesión el jueves pasado, ¿no? Con el voto de 30 legisladores se eliminó una de las leyes más importantes que tenía la ciudad de Buenos Aires, una de las conquistas del movimiento social asambleario ambiental de la época de los 90. Así que veremos, a partir de ahora, el gobierno no tiene ningún tipo de restricciones para privatizar cualquier espacio verde en la ciudad. Esto va de la mano de los muchos cuestionamientos que se estaban haciendo al gobierno por privatizar
espacios verdes de forma transitoria para eventos musicales o culturales, ¿no? Los eventos musicales, por ejemplo, en Parque Sarmiento, de acuerdo a esta ley, estaban prohibidos, porque eran privatizaciones para que se hicieran eventos musicales que no tenían ningún tipo de autorización legislativa. O los eventos lumínicos, culturales que se hacen en el Jardín Botánico, que ahora en la vacación de julio nuevamente va a haber otro de esos eventos, de esas producciones. Bueno, esos estaban prohibidos por la ley, ¿no? Porque era privatizar espacios públicos, lo cual no estaba permitido. Ahora, con la eliminación de esta ley, tiene vía libre, un cheque en blanco el gobierno para privatizar cualquier espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires, solamente con una limitación que es que no puede superar el plazo de privatización los 5 años. Para superar el plazo de 5 años van a seguir necesitando la autorización de la legislatura. Y por último, algo que también en muchos barrios genera bastante conflictos, que son las áreas gastronómicas que empezaron a surgir en la Ciudad de Buenos Aires con posterioridad a la pandemia, donde obviamente por las disposiciones de aislamiento social obligatorio, que no se podía estar en lugares cerrados, el gobierno habilitó el uso del espacio público de forma masiva para estimular la economía gastronómica de la ciudad. Eso que la pandemia pasó, pero el uso de estos espacios públicos quedó autorizado. Acá genera dos conflictos con la ciudadanía. Uno son los conflictos que tienen que ver con las contaminaciones ambientales y la contaminación acústica principalmente, ¿no? Los ruidos molestos. Les pongo un ejemplo aquí de Barrio Belgrano, donde se instalan áreas gastronómicas en la esquina, que primero está prohibido, ¿no? No se debería autorizar o no se debería controlar que no se instalen áreas gastronómicas en las esquinas, en las ochavas. Eso la regulación de las áreas gastronómicas no lo permite. Pero en segundo lugar, esa vivienda tiene un local comercial, pero el resto de la vivienda son residencias, ¿no? Y ahí generaba un conflicto enorme con respecto al tema de los ruidos, de que familias no podían estar en paz casi prácticamente todo el día por los ruidos de las conversaciones, los movimientos, etcétera, etcétera. En muchas áreas gastronómicas, incluso como ven en la imagen acá de la derecha, es la avenida Caseros, se llegan a poner DJs o música en vivo en el espacio público en lugares residenciales. Bueno, en la avenida Caseros, los habitantes del edificio Schindler, que es el que está ahí atrás, que también son locales comerciales en planta baja y uso residencial en el resto de los pisos, le tiraban, los residentes de los pisos más altos tiraban agua y otras cuestiones justamente cuando se generaban estos ruidos ya insoportables, ¿no? Por la música o porque eran horas muy elevadas. Esa es la cuestión relacionada al tema ambiental. Y está luego la cuestión relacionada con lo económico y con el usufructo del espacio público. El discurso de la gestión es que, por ejemplo, con respecto a los manteros, que existía una competencia desleal de los manteros que no pagaban por el uso de espacio público frente a los comerciantes que pagan los impuestos. Bueno, acá también hay una competencia desleal, ya que ninguna de estas áreas gastronómicas tienen que pagar algún tipo de alquiler o canon al gobierno, ¿no? Son el uso de espacios públicos de forma gratuita. Y es un uso de espacio público que no son unos cuantos metros. Aquí en Avenida Caseros, prácticamente el área gastronómica de cada uno de esos locales duplica la superficie de esos locales gastronómicos. Y es un uso comercial del espacio público que no genera ningún tipo de retribución al resto de la sociedad que no lo está usufructuando en un contexto de grave crisis alimentaria y económica del país y de la ciudad de Buenos Aires. Siempre que los sectores comerciales tienen estos privilegios, hay otros retornos informales hacia la gestión pública, ¿no? Eso es algo por antonomasia que sucede. Pero bueno, la cuestión de la rentabilidad de este espacio público es una cuestión que no se discutió ni siquiera en la legislatura. En su momento pagaban algo de dinero, pero con el tema de la pandemia se decidió no cobrarles y continúa hasta el día de hoy, donde miles y miles de áreas gastronómicas en toda la ciudad de Buenos Aires no están abonando ni un peso. Y si lo harían, yo creo que sería suficiente para que se puedan costear por lo menos los programas alimentarios de la ciudad de Buenos Aires, como el programa de ciudadanía porteña. Esta es la otra cara, ¿no? De cuando se habla de respetar la ley y orden, no existe ningún tipo de control de estas áreas gastronómicas. Muchas de estas áreas gastronómicas, por ejemplo, en la Avenida Caseros, no tienen permisos.
se llegó incluso, como ustedes están viendo allí, a cerrar las calles sin ningún tipo de autorización, ¿no? Cierran las calles para que obviamente las áreas gastronómicas te puedan tener un mayor alcance y una mayor tranquilidad de las personas que la están usando. Tampoco hay controles con respecto al uso de ochavas o que estén cercanas a... no se pueden instalar áreas gastronómicas en lugares donde hay recorrido de colectivos, por ejemplo, ¿no? Para evitar accidentes o cercanas a las paradas. Bueno, existe un descontrol con respecto a específicamente a ese uso del espacio público en la ciudad, donde es una zona liberada, con la idea de transformar a la ciudad de Buenos Aires en un gran polo gastronómico. Sí existe un control violento y represivo con respecto al uso del espacio público por los sectores populares, ¿no? Principalmente manteros, artesanos, que están haciendo una economía de subsistencia que reciben una represión cotidiana y sistemática por parte del gobierno. Así que bueno, estos son unos ejemplos de políticas con relación al espacio público de Jorge Macri que en cierta forma concretizan desde nuestra perspectiva las tres miradas que habíamos planteado al principio, la cuestión de ver a los espacios verdes como un lugar que tiene que ser aprovechado ya sea por rentabilidad comercial o rentabilidad inmobiliaria, y la cuestión de utilizar los espacios públicos como un elemento de recaudación, preparándose para las futuras campañas electorales, donde Jorge Macri, luego de lo que sucedió con Adorni, ha retomado las esperanzas, ¿no? De poder quizás volver a reelegir en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, en principio estos serían los casos que nosotros venimos siguiendo. Obviamente está la contracara de la gestión del gobierno, que es la gran movilización ciudadana en cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, no, para no ser muy tarde, hay otro hecho que era la cuestión de las obras de la autopista de Lepianes. Bueno, donde se destruyeron el espacio verde, arbolado público, todas esas cuestiones, con la excusa de expandir la autopista, pero con el objetivo final de que esa expansión genere luego polo gastronómico en los laterales de la autopista. No hay intervención urbana que no tenga ese lado comercial por parte del gobierno orientado a la privatización para fines comerciales. Así que bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que te agradezco mucho. Martina Berardo es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Urbanos, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional General Sarmiento, licenciada y profesora en Sociología por la UBA, investiga fenómenos de transformación urbana en los espacios públicos y procesos territoriales asociados. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Gracias a Verónica, que originalmente me invitó a participar, a Ricardo, que me hizo el seguimiento, a Mariana, a toda la gente del CIAM por la invitación, por considerar que podía traer algo interesante para contarles. Lo que les voy a compartir es resultado de todo el proceso de tesis doctoral que hice aproximadamente entre 2018 y 2025, gracias a una beca doctoral de CONICET. Y bueno, un poco como refleja el título, la tesis se enfocó justamente en pensar un poco cuáles fueron las características que asumió el gobierno del espacio público en este periodo, 2007-2019, ¿no? Estas tres primeras gestiones del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ir como un poquitito para atrás en el tiempo en comparación con lo que nos contó Jonathan. Mi idea es compartirles, hice todos mis esfuerzos para que no sea una presentación tan acartonada a la que estoy acostumbrada en el mundo académico. La idea es compartirles cinco ideas que un poco se desprenden de, como les decía, de mi tesis y que intentan un poco responder a mi visión sobre cómo se gestionó entonces el espacio público en este periodo en la ciudad de Buenos Aires. La primera idea, me gustaría que me confirmen si ya ven, es una pregunta, ¿no? Perdón, no es una pregunta. La primera idea que se ve en pantalla, ¿no? Es que con la llegada del PRO, con el armado del PRO y las campañas, y allá por 2006, 2007, la postulación de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno de la ciudad,
Desde mi perspectiva, la idea del espacio público, la categoría del espacio público empezó a tomar una centralidad muy importante, ¿no? En las discusiones públicas, en la agenda mediática y también en las políticas urbanas en particular, ¿no? Quizás, bueno, estamos todos bastante al tanto, ¿no? De estos últimos días, esta noticia, ¿no? Que salió de que se prohibieron a los trapitos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Algo de este tenor comentaba Jonathan en su exposición, estas consignas de la ley y el orden en la ciudad. Y bueno, cuando yo veía esas noticias me llevaba para atrás, ¿no? A todo lo que fue este proceso de indagación para mi tesis y es una cuestión que ya estaba presente en ese momento, ¿no? Como que vuelve. En 2007, del inicio del periodo que yo investigué, ya aparecían, ¿no? Estas figuras, por el caso, lo que elegí para mostrarles, ¿no? Esta idea de los cuidacoches, y que van a aparecer muy caracterizados, digamos, en la esfera pública como, bueno, sujetos indeseables, ¿no? Plagas que asedian la ciudad, ¿no? Toda una suerte de calificativos, bueno, muy agresivos, digamos, y violentos para referirse específicamente, en este caso, a los cuidacoches, pero en general, ¿no? A todas las personas que básicamente realizan actividades o prácticas de subsistencia en los espacios públicos de la ciudad. Estos años, ¿no? Cercanos al 2007 son para mí unos años en los cuales, como les decía, se empieza a poner muy en discusión y se empieza a desarrollar muy fuertemente una sensibilidad respecto de esta cuestión de cómo se usaba el espacio público en ese momento, ¿no? Y muchas percepciones en torno al desorden en el espacio público, al espacio público como un lugar que era percibido como caótico. Y que ya durante la gestión anterior a la que yo les voy a contar, la de Aníbal Ibarra primero y luego Tellerman de forma interina, habían comenzado a tomar algunas medidas intentando responder un poco a ciertos reclamos de ciertos sectores de la ciudadanía respecto a una necesidad de ordenar el espacio público, pero que eran calificadas como insuficientes, ¿no? Y un poco en ese marco, entonces, la campaña de Mauricio Macri, que estuvo muy anclada en esa ocasión, justamente en promesas vinculadas al ordenamiento, a la seguridad y a la higiene, ¿no? Entonces, un poco esta primera idea, ¿no? De cómo al comienzo de este periodo, a mi entender, estaba muy en agenda la importancia del ordenamiento del espacio público, que no necesariamente era la primera vez que sucedía ese fenómeno, ¿no? De relevancia del espacio público, pero sí, desde mi visión y a partir de lo que yo investigué, me parece que toma mucho protagonismo, mucha relevancia ya por esos años. La segunda idea, ya metiéndome más de lleno con lo que fue concretamente el periodo de gestión del 2007 al 2019, es que se puede ver una suerte de robustecimiento de las capacidades estatales y de las funciones vinculadas a gestionar el espacio público. Y esto yo lo veo en varias dimensiones o en distintos elementos, ¿no? Uno de ellos, todo lo que tiene que ver con instrumentos de planificación urbana. Ya Ricardo al comienzo de la exposición mencionaba el Plan Urbano Ambiental, ¿no? Que lógicamente está elaborado, escrito antes de que se inicien estas gestiones de gobierno, pero que es aprobado en el 2008 y que planteaba respecto del espacio público esta situación diagnóstica de que era tanto escaso como distribuido de forma inequitativa, ¿no? Y ya más entrando de lleno en el periodo de gestión del PRO, van a empezar a aparecer otros instrumentos que van a tener una impronta un poco más propia del oficialismo y donde van a empezar a aparecer algunas ideas de que, por supuesto, que es necesario aumentar la cantidad y la calidad de estos espacios públicos, pero también algunas ideas donde se pone en vinculación muy directa como ese aumento cuantitativo y cualitativo del espacio público está anclado a obtener un desarrollo económico, ¿no? Y va a aparecer también con mucha claridad el rol del sector privado en ese proceso, ¿no?
Otro de los aspectos en los que yo veo este robustecimiento de capacidades estatales respecto del espacio público tiene que ver con lo que yo llamo una especie de reconfiguración institucional. Desde el comienzo, desde que Macri asume su primera gestión, van a ocurrir algunos cambios en lo que es el organigrama de las distintas áreas de gobierno, y se va a ver como primer gran cambio que lo que era el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas va a empezar a, no solo, digamos, no solo por un cambio de nombre, sino también por un cambio de impronta y de las funciones que se espera que tenga el área, va a ser este nuevo Ministerio de Desarrollo Urbano, ¿no? Donde lógicamente se va a ver una suerte de corrimiento en donde, digamos, pasamos de una idea de un Estado que debe tener una centralidad en la planificación urbana y en la intervención del territorio, a una visión donde el Estado va a empezar como a tener un rol de crear ciertas condiciones afines a también generarle sus beneficios al sector privado, ¿no? Después otro elemento tiene que ver con esta fusión, ¿no? Del Ministerio de Ambiente por un lado y el de Espacio Público por el otro en uno solo, donde de alguna manera cada una va a perder su especificidad y lo ambiental va a quedar subsumido al espacio público, pero en unos términos mucho más de mantenimiento urbano, ¿no? De una cuestión más cosmética o de higiene. Va a perder importancia la cuestión ambiental en ese sentido. Y después también la aparición de, digamos, este nuevo ministerio, ¿no? Va a adquirir rango ministerial el área vinculada a justicia y seguridad, que hasta ese momento no la tenía, ¿no? Y que más adelante se va a entender por qué incluyo aquí esta cuestión. Y el último elemento respecto de este robustecimiento de las capacidades estatales sobre el espacio público, yo también lo observo en no solo yo, muchos otros investigadores, pero en una reconfiguración presupuestaria, ¿no? Lo que uno observa si estudia todo el periodo es que todas las funciones del gasto vinculadas al desarrollo de grandes infraestructuras urbanas o de políticas habitacionales van a tener un comportamiento bastante oscilante, ¿no? Y muchas veces se va a subejecutar el presupuesto destinado a esas funciones del gasto, mientras que las áreas más vinculadas a este mantenimiento de alguna manera más cosmético del espacio público y de la higiene urbana, por el contrario, van a tener un comportamiento constante y en muchos casos también se va a sobre ejecutar el presupuesto destinado a esas funciones del gasto. Pasando a la tercera idea que quiero compartirles y metiéndome de lleno en, bueno, cuáles fueron los cambios más concretos que yo observé respecto de los espacios públicos durante este periodo, sucedió lo que para mí es un proceso de renovación y de embellecimiento del espacio público, pero que de alguna manera fue selectivo, ¿sí? Se concentró sobre todo en el área central de la ciudad y de alguna manera también en subcentralidades barriales. Este proceso más, digamos, referido a lo que es la materialidad urbana, fue bautizado por los propios funcionarios de gobierno como un proceso de humanización del espacio público, ¿no? En las imágenes pueden ver las portadas de estas publicaciones que hizo en su momento el Ministerio de Desarrollo Urbano, que reunían una serie de reflexiones de funcionarios, de expertos de la arquitectura y del urbanismo, muchos de ellos extranjeros, ¿no? Y convocados en términos de referentes y de expertos, ¿no? Para poder debatir y concertar ciertas ideas para un nuevo espacio público para la ciudad. En líneas generales, las propuestas tenían que ver con algunas ideas que estaban muy alineadas, digamos, con cierto consenso técnico a nivel global de buenas prácticas respecto del espacio público y que estaban vinculadas sobre todo a la nivelación y peatonalización de calles, la incorporación de ciclovías y bicisendas, pero también la restauración e iluminación de fachadas patrimoniales, la modernización de luminarias y la incorporación de nuevo mobiliario y arbolado urbano. Aquí, bueno, algunas imágenes de, digamos, los principales cambios que yo identifiqué a partir de estas acciones que les comentaba antes, ¿no? En primer lugar, a mi entender, estas acciones urbanas, estas obras públicas orientadas al espacio público, vale la redundancia, tuvieron como un efecto de fuerte homogeneización del paisaje entre
el área central de la ciudad, como se puede ver en la imagen 1 del microcentro, y algunas subcentralidades barriales, ¿no? Como es el caso de Once y Liniers. Luego, digamos, el resto de la ciudad, si bien principalmente las áreas intervenidas estaban en el área central de la ciudad, donde se implementaban algunos programas integrales, ¿no? De transformación de diversos aspectos, ¿no? De la movilidad, de los espacios verdes, aspectos más arquitectónicos, pero el resto de la ciudad tuvo unas intervenciones bastante más fragmentarias, ¿no? Que, como les decía, en líneas generales gravitaban los ejes comerciales ya consolidados de la ciudad. Y en este sentido, para mí, un poco como conclusión de este aspecto, de estas transformaciones materiales de este periodo, lo que ocurrió fue una suerte de consolidación de centralidades preexistentes antes que una contribución a desarrollar zonas no tan consolidadas. Aquí también algunas imágenes más que muestran para mí algunas cosas que quizás son más difíciles de captar, digamos, a veces desde algunos datos cuantitativos y que tienen que ver con que además estos procesos de transformación tenían algunas diferencias cualitativas según las zonas de la ciudad en las que se implementaban, ¿no? Un ejemplo de ello tiene que ver con el tipo de mobiliario, mientras que en el área central o digamos lo que sería el casco histórico de la ciudad y muchas veces ciertos barrios del eje norte de la ciudad, uno puede dar cuenta de la incorporación de cierto mobiliario de diseño. Otras zonas de la ciudad, como la zona sur, recibían otro tipo de mobiliario denominado por los propios funcionarios, ¿no? Como un mobiliario antivandálico, ¿no? Que tiene que ver con que es de bajo costo, estandarizado, de fácil reparación, ¿no? Y como último elemento de este aspecto más material, también mencionar la cuestión de los espacios verdes, ¿no? Si bien siempre se declamó, digamos, la intención de llevar a cabo acciones que aumentaban la cantidad de espacios verdes, ¿no? E incluso programas enteros de este periodo que tenían que ver con el desarrollo de los espacios verdes de la ciudad, lo que uno puede ver al hacer un rastreo de este tipo de intervenciones es que se trataba de intervenciones de bastante pequeña escala, muchas de ellas con muy poco espacio absorbente, digamos. Digamos, se podría decir que es bastante cuestionable el carácter de estos espacios como espacios verdes, ¿no? Tenían que ver más bien con este tipo de instalaciones como muros verdes, maceteros, canteros, etc. La cuarta idea que les quería compartir tiene que ver con que este proceso que los funcionarios denominaron de humanización del espacio público no fue solamente una intervención en la materialidad de la ciudad, ¿no? Sino que también incluyó una disputa por los sentidos en torno al espacio público y por cuáles son las prácticas que se consideran legítimas de realizar en ese espacio público. Y en este sentido, en mi tesis yo armé un corpus documental muy amplio que analicé cualitativamente y allí encuentro principalmente estos dos elementos discursivos que son los que van a tener gran centralidad a lo largo del periodo y que tienen que ver, por un lado, con una cierta dualidad de la definición del espacio público que van a poner en circulación sobre todo los funcionarios del gobierno, donde por un lado se va a definir al espacio público como un espacio público que está en crisis y se va a contraponer a un espacio público idealizado, ¿no? Un ideal del espacio público. Y por otro lado también una construcción dicotómica respecto de los usuarios del espacio público, donde van a aparecer por un lado aquellos que son los vecinos, que básicamente van a ser aquellos usuarios definidos como legítimos, y que se contraponen a otros usuarios y que en general están encarnados justamente por aquellas personas de los sectores populares que realizan estos usos reproductivos del espacio urbano. Aquí traje algunos ejemplos de, digamos, de los verbatim, digamos, que analicé, no para detenernos específicamente en eso, porque es extenso, ¿no? Pero esta idea de crisis del espacio público yo la encontré en este tipo de declaraciones, ¿no? El espacio público aparece muchas veces como un lugar que es violento, que es tierra de nadie, que está muy deteriorado, ¿no? Este tipo de expresiones, sobre todo en los documentos de los primeros años, ¿no? Del periodo que yo estudié, y esa argumentación del espacio público en crisis en general va acompañada de justamente la necesidad de que hay que ponerlo en valor, hay que revitalizarlo.
¿Para qué? Para poder llegar a un espacio público ideal, que es aquel en donde todos somos iguales, no hay conflicto, nos encontramos, intercambiamos, ¿no? Y que ese espacio público ideal tiene como protagonista justamente al vecino, que es el dueño por derecho de ese espacio público armónico. Entonces, los vecinos en estos discursos van a aparecer según de qué espacio público estemos hablando, ¿no? Si está refiriendo a ese espacio público en crisis, los vecinos van a aparecer como personas sometidas, angustiadas, que quieren recuperar sus barrios, ¿no? Mientras que en el otro espacio público se sienten como en su casa, ¿no? Y estos otros usuarios que son deslegitimados como usuarios del espacio público, estos otros, que aparecen muchas veces hasta negados en su humanidad, ¿no? Se habla de humanos desaprensivos, que tienen aspiraciones personales sobre el bien común, se los suele caracterizar como incívicos, se los relaciona con actividades ilegales, ¿no? También se los califica como extranjeros, ¿no? Y para ellos hay una necesidad de implementar un montón de acciones que no se reducen a esta renovación o recualificación del espacio, sino que en palabras, en los discursos de estos funcionarios va a aparecer esta necesidad de llevar a cabo otro tipo de acciones, ¿no? Dice acá un ejemplo: prevención, educación y punición, ¿no? Y en relación con esto último, entonces, que les decía, y la última idea que les quiero compartir, es que este periodo 2007-2019 se caracterizó por una búsqueda muy explícita por parte del oficialismo local por ampliar aquellos usos que se consideraban indebidos del espacio público, ¿no? Y eso estuvo acompañado por una actitud principalmente represiva sobre ese tipo de prácticas reproductivas que yo les comentaba antes. Entonces, observo, ¿no?, en este periodo muchos intentos, ¿no?, de endurecimiento de la normativa contravencional. Digamos, huelga decir que la mayor parte de esos intentos, y por suerte fueron, fracasaron. En líneas generales, el oficialismo intentaba constantemente, a través de proyectos de ley, realizar reformas al Código Contravencional, sobre todo vinculado a esto de eliminar la idea de la mera subsistencia respecto de la venta callejera, por ejemplo, ¿no?, que exime a la venta callejera de ser considerada una contravención. Que bueno, que no, en líneas generales eran intentos que no eran exitosos, pero no obstante sí, en 2011 y en 2018 logra el oficialismo local de ese momento estas reformas que lo que hacen es lograr crear nuevas figuras contravencionales vinculadas a estas prácticas en el espacio público y además aumentar las penas. Más allá de estos intentos, ¿no?, como de intentar, por así decirlo, que la ilegitimidad y la ilegalidad coincidan, digamos, ¿no? Además, más allá de eso, bueno, todo el periodo estuvo fuertemente caracterizado por la puesta en marcha de nuevas agencias policiales, como todos recordarán, ¿no? Primero la creación de la Policía Metropolitana, luego su fusión con la Policía Federal y la creación de la Policía de la Ciudad, que, digamos, en la letra de los proyectos explícitamente mencionaba, ¿no?, la importancia de esas fuerzas policiales en el accionar en el espacio público, ¿no?, y su rol en mantener el orden en el espacio público, y por supuesto también fuerzas parapoliciales, ¿no?, como la famosa UCEP, que básicamente realizaba tareas clandestinas vinculadas a, bueno, desalojar personas en situación de calle, manteros, decomisarles la mercadería, toda una serie de prácticas clandestinas vinculadas a liberar el espacio público, ¿no? En esos términos incluso se mencionaba su accionar. Y para cerrar, porque también ya estoy en tiempo, alguna suerte de conclusiones de esto que les comenté. Obviamente hay mucho más por discutir, por charlar y por sumar. Estuve intentando hacer un muy breve resumen de todo lo que he podido analizar respecto de este periodo. Pero bueno, básicamente que este proceso que los funcionarios denominan de humanización del espacio público no es solamente un proceso de renovación urbana de la materialidad urbana, sino que también implica una serie de medidas preurbanísticas, ¿no? Es decir,
toda una construcción de discursos y de imaginarios en torno al espacio público y de un intento también de construir una moral urbana respecto de lo que corresponde hacer y no hacer en el espacio público, pero también acciones represivas en el mientras tanto. Y que, como ya les comentaba, ¿no? Estas acciones más orientadas a la materialidad de la ciudad tuvieron como efecto este refuerzo de las centralidades comerciales y una homogeneización de las centralidades barriales con respecto al área central de la ciudad, antes que una contribución a desarrollar zonas no consolidadas. Y también, si bien no lo mencioné a lo largo de la exposición, a mi entender hay una clara recuperación de ciertas retóricas propias de la última dictadura, ¿no? Del merecimiento de la ciudad y una clara retórica de este periodo que tiene que ver con intentar lograr una reconquista del espacio público para fundamentalmente los sectores medios y altos, ¿no? Con promover, intentarlo al menos, un reordenamiento clasista del espacio urbano. Y bueno, eso es todo lo que tengo para compartirles por el momento. Muchas gracias, Martina. Rodrigo Silenti es politólogo de la UBA, magíster en auditoría gubernamental por la Universidad de San Martín, jefe de asesores del diputado Alejandro Grillo, dirige la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la legislatura. Anteriormente trabajó en varias áreas de fortalecimiento de gestión y auditoría en diferentes niveles de gobierno nacional de la ciudad. Rodrigo. Agradecerle a Mariana, a Ricardo, a Verónica, al CIAN por la invitación. Como ya dijo Ricardo, vengo en reemplazo de Alejandro Grillo, que no pudo estar por un inconveniente personal, así que un poco la idea es atraer su mirada y un poco también charlar como para dar un distintivo por ahí por el rol que él viene cumpliendo sobre los temas que viene empujando en la Comisión de Ambiente y un poco irme echándolo con la discusión más contextual. Voy a tratar de compartir pantalla y aprovecho además para enviarles un saludo a Martina y a Jonathan, que la verdad que es un lujo compartir con ellos esta mesa. Creo que, y ahora van a ver un poco a raíz de que Ricardo me compartió algunas de sus intervenciones, obviamente son personas que leemos y consultamos, porque creo yo que tienen de los marcos generales más útiles para entender qué nos pasó en los últimos 20 años en la ciudad, así que una parte también de la presentación va a dialogar y va a retomar lo que ellos de alguna forma vinieron a comentarnos. Contarles algunas cosas, algunas ideas que fuimos conversando con Ale cuando recibimos esta invitación y un poco a partir de la lectura también de lo que vienen escribiendo Jonathan y Martín al respecto. Primero señalar algo que por ahí se dijo, que el espacio nunca es neutro. A veces creo que se discute esto como si fuera algo técnico y creo que no lo es. Un poco también, como decía recién Martina, el espacio no es un escenario vacío que cada gestión le cobra distinto, sino que es una construcción política y un poco tiene que ver con bueno, cuando el gobierno en realidad, ¿no? Cuando un gestionador diseña una plaza, cuando piensa en una vereda, en una ciclovía, también se está decidiendo quién entra, quién se queda afuera y qué se puede hacer ahí en ese espacio, ¿no? Por eso la pregunta de la charla, ¿no? Si cada vez una ciudad cada vez más solidaria, no es una pregunta urbanística, sino que creo que es una pregunta sobre el modelo de ciudad, ¿no? ¿Qué pasó en estos últimos 20 años? Bueno, un poco lo contaban recién, me parece fundamental esto, situarnos en la ley 2930, ¿no? Que sanciona el plan urbano ambiental y que contiene para mí un elemento interesante y fundamental, me parece, para la construcción de este tipo de normas, que son consensos transversales que se fueron teniendo obviamente con el gobierno, con la oposición, con técnicos, con vecinos, como creo que al principio señalaba Ricardo, y que ese plan también decía algo muy claro en su artículo 9, que el espacio público hay que aumentarlo, recuperarlo y mejorarlo, ¿no? Y esta necesidad también de equilibrar el eje norte y sur para que todos los que vivan en la ciudad tengan acceso a un espacio público de calidad y que no dependa del lugar en el que uno vive, ¿no?
Este era un poco, me parece, el objetivo de la sanción del Plan Urbano Ambiental, pero bueno, 18 años después, vemos cómo en realidad el mundo cambió, incluso la discusión alrededor del ambiente cambió, y por ejemplo, digo, el cambio climático, que por ahí hoy está mucho más trabajado respecto a quizás al 2008, bueno, obviamente eso no está contenido con todas las actualizaciones y discusiones que hoy están vigentes, tanto en la academia como en el desarrollo urbano y en las ciudades mismas, y me parece que para peor, ¿no? En lugar de quizás haber sufrido actualizaciones, se lo fue vaciando por vía de los hechos, ¿no? Como un poco me parece que se fue señalando acá. La humanización del espacio, como recién decía Martina, hicieran algo para mí visible. Acá pego algunas de las fotos que me parece que nos muestran esto, ¿no? El cambio en el microcentro, en San Telmo, en Avenida Corrientes, en Tribunales, bueno, la creación del Metrobús. Importan una idea que para mí tiene, como decía también recién Martina, un aspecto interesante que es el embellecimiento, la mejora estética y una mejora real, que creo que también hay que reconocerla, pero creo que también excluye y lo convierte todo como en un render, ¿no? Esto es lo que creo que se vislumbró al principio y hoy es muy gráfico con el uso de redes sociales, cómo hay en realidad un esfuerzo por mostrar una sobreactuación de esta humanización del espacio. Y algunas cosas que recién se comentaron, que me parece que es interesante traer, bueno, por un lado, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del embellecimiento de la ciudad? O si se quiere, cuáles son las cosas que en realidad pasan además de el embellecimiento estético, ¿no? Bueno, acá pongo el ejemplo de la peatonal Florida, que yo la circulo todos los días, ¿no? Como, bueno, antes con feriantes, con manteros que vendían y se ganaban el mango ahí, bueno, fueron desplazados por, hoy pasamos y ves canteros en el medio de Florida y cómo eso dificulta la venta ambulante, la venta de ferias, que era algo clásico y reconocido de la estética del microcentro. Por otro lado, algo también que señalaba Jonathan con diferentes ejemplos, sobre los que también me quiero detener en un ratito, que tiene que ver cómo también las plazas dejaron de ser plazas o están empezando a dejar de ser plazas. Algunas funcionan como si fuese la joya sujeta a la especulación inmobiliaria y otras que ya directamente tienen concesiones que irrumpieron en el centro del espacio público, como por ejemplo, yo que, bueno, y acá he escuchado también Martina, que es de las facultades sociales, que seguramente debe haber utilizado mucho, que es la Plaza Jusey. Hoy vamos a Plaza Jusey y vemos cómo la intervención y la privatización del espacio público ahí ganó terreno. Y por último, algo también que señalaba Jonathan, que me parece interesante traer, es el espacio como escenografía para montar shows, ¿no? Pero para montar shows en clave electoral, ¿no? Ahora, en cuanto a la protesta social o a la intervención digamos, del pueblo o de diferentes expresiones populares en las plazas, bueno, ahí vemos como la respuesta al uso del espacio público es la represión, ¿no? Entonces, ahí poner un poquito, me parece, y abrir la pregunta que propone Martina, ¿qué pasa si dejáramos de pensar el espacio público como vidriera y lo pensáramos como bien común, ¿no? Gestionado por la comunidad, o por lo menos con algún rol de la comunidad? Me parece que ahí hay una disputa interesante, ¿no? Para plantear. Bueno, algunos datos que a mí me parece que van en este sentido, ¿no? Esto un poco lo comentaba recién. Vemos cómo el Estado invierte en el espacio público, en la mejor estética, y eso genera en la intervención del espacio público, bueno, un aumento del valor del suelo y cómo esa ganancia es capturada por el negocio inmobiliario, cosa que en principio no estaría bien, pero si la lógica de la ciudad, como decíamos recién, ¿no? En la discusión del modelo, es la intervención sobre el espacio urbano para garantizar negocios inmobiliarios, bueno, tenemos sin dudas capturada la decisión pública por
intereses que no tienen que ver solamente con el bien común en principio, ¿no? Y que terminó, bueno, generando fenómenos como la gentrificación, ¿no? Y expulsión de vecinos que eran propios de un barrio y que con el llegar y el aumento de la especulación inmobiliaria se ven obligados a alejarse de los barrios en los que crecieron. Y acá algunos datos que a mí me gustaría traer, ¿no? Para entender la transformación de la ciudad de estos últimos 20 años, ¿no? ¿Qué pasó con la intervención y con las decisiones públicas que fue tomando el gobierno de la ciudad, al menos desde 2007, 2008 para acá? Bueno, por un lado esto, ¿no? Lo que dice acá la presentación, la ciudad tiene cada vez más inquilinos y cada vez más viviendas vacías al mismo tiempo. Me parece que justamente, ¿no? Esto dice todo, la vivienda termina funcionando como una especie de resguardo de las ganancias, ¿no? Y no como lo que en definitiva es, que es un derecho. Y eso incluso teniendo en consideración esto segundo, ¿no? El mapa de la desigualdad verde, como también vemos que en promedio, el promedio de la ciudad de espacios verdes por habitante es de 6 metros cuadrados, cuando la OMS recomienda entre el 10 y el 15 metros de metro cuadrado por habitante. Nosotros en la ciudad estamos muy por debajo, pero también observamos ahí algunos matices. Palermo, que tiene un montón de metros cuadrados, y bueno, varios de los barrios del sur que, por el contrario, tienen una bajísima cantidad de metros cuadrados en sus comunas, ¿no? En sus barrios. Y esto muestra cómo también, ¿no? Lo que decía hace un ratito, dependiendo del lugar en el que uno haya nacido, bueno, tiene acceso a determinados lujos, como es el acceso al espacio público, para que lo usufructen sus vecinos, ¿no? Bueno, algo que me parece que es interesante tomar después de la derogación de la ley de alquileres por el DNU 70, el maldito DNU 70, los aumentos reales que se fueron disparando en torno a la desregulación de alquileres y los precios del mismo, y esto también generó un impacto en la pérdida del espacio público. Hoy el alquiler de un departamento se come una parte importante del salario de los habitantes de la ciudad, y eso también es un tema ambiental porque condiciona dónde podés vivir, y esto que decía antes, ¿no? Cuánto tiempo, no solamente dónde podés vivir, sino cuánto tiempo tardás en llegar a tu trabajo, bueno, la calidad del aire, el espacio público que te toca alrededor de tu casa, ¿no? Todo eso está condicionado también de acuerdo a la capacidad de pago que vos tengas sobre el alquiler, y bueno, si tenés la suerte de alquilar quizás en el norte de la ciudad, vas a tener acceso a determinados bienes y servicios públicos que en el sur, sin dudas, están mucho más pauperizados, ¿no? Y acá, un poco ya entrando en lo que viene, o en lo que venimos trabajando desde el despacho de Alejandro, pero no solamente desde el despacho de Alejandro, porque para eso nos valíamos de muchos insumos como el trabajo, por ejemplo, del observatorio, y particularmente esta, que es la deuda de los 30 años, como señala el título. Bueno, la Constitución de la ciudad está a punto de cumplir 30 años el 1 de octubre, y desde el día 1, en el artículo 26, se manda a dictar un código ambiental. 30 años de no cumplir un mandato constitucional no es un detalle. En 2022, Alejandro presentó el proyecto que terminó siendo sancionado en la ley 6.840, que lo que sanciona en realidad es la conformación de una mesa de trabajo para armar el código ambiental. La idea de fondo es simple, y es que la que dialoga con, de alguna forma, y hago un pequeño paréntesis, en el 2022, si no me equivoco, en ese mismo año, el gobierno de la ciudad había enviado a la legislatura porteña el proyecto de código urbanístico. Bueno, Jonathan sé que ha estado detrás de muchos colectivos barriales apoyando y orientando técnicamente esa discusión. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos de un montón de organizaciones de la ciudad que venían pensando, al menos desde 2018 y antes también en realidad, pero digo en 2018 porque fue la primera de las reformas del código urbanístico,
de qué forma los vecinos se involucraron en la discusión y empezaron a pensar de qué forma querían que se vieran sus barrios, de qué forma querían que sea el uso de sus suelos, las alturas y demás. Y se sucedieron una serie de proyectos que fueron presentando un montón de colectivos de vecinos, me acuerdo de los de Cobra, los vecinos de Palermo, también de Núñez, pero bueno, digo, de un montón de barrios de la ciudad, en el que cada uno o ese colectivo de vecinos diseñaba o hacía una propuesta, en realidad, sobre cómo pensaban sus barrios en términos urbanísticos, ¿no? Y hago esta distinción para decir cuál fue la fuente de inspiración para pensar el proyecto de la mesa de trabajo. Bueno, decía, envió el gobierno de la ciudad un proyecto de código urbanístico sin tomar ninguna de las consideraciones de los proyectos que ya se encontraban presentados, de hecho, en el estado parlamentario en la legislatura, donde, si bien no se abordaba la totalidad de la ciudad, sí había un montón de abordajes por barrio. Entonces, el gobierno de la ciudad mandó este proyecto, que lo diseñaron evidentemente en un escritorio o de la mano de representantes del mundo inmobiliario, y echaron por tierra todas las ideas y los proyectos concretos de reforma que habían planteado los vecinos. Entonces nos pareció que en esa discusión ciega que nos propuso el gobierno de la ciudad y apoyándose sobre todo en el sector inmobiliario para la elaboración de ese código, nosotros teníamos que hacer el camino inverso. El camino inverso era proponer una redacción que no se hiciera de espaldas a los vecinos, sino que se hiciera con los vecinos y de forma participativa. Bueno, un poco acá planteo, en este slide ustedes van a poder ver de qué se compone esa mesa de conformación del Código Ambiental, en donde se plantean varias cosas. Por un lado, la inclusión de legisladores que pertenezcan a la Comisión de Ambiente y de Planeamiento Urbano, y nosotros habíamos incluido también la posibilidad de que también se convoque a la gente de espacio público, pero finalmente el gobierno en la negociación por la ley lo terminó bajando, la presencia de técnicos, la presencia del Ejecutivo con la Secretaría de Ambiente, Ministerio de Infraestructura, APRA, y darle sobre todo participación ciudadana, ¿no? Con los representantes de las comunas, con organizaciones del sector civil y también con la Defensoría del Pueblo. La idea del proyecto es generar un diagnóstico en los primeros 12 meses con la conformación de esta mesa de trabajo y en los siguientes 12 meses la escritura o la elaboración de un proyecto de código ambiental. Y ahí hay algo también que en lo que me quiero detener, y quiero ir despacio porque sé que Jonathan vivió este proceso en carne propia. El observatorio fue el demandante que llevó adelante en el tribunal, un amparo contra el gobierno de la ciudad solicitando o haciendo notar la omisión inconstitucional que señalaba al principio, y tanto en primera instancia como en la Cámara se le dio lugar admitiendo que la legislatura había cometido una omisión inconstitucional y que toda norma ambiental además debería haber pasado por un proceso de doble lectura. Sin embargo, en mayo, si no me equivoco, de este año, el Tribunal Superior de Justicia revocó todo esto y dijo que la justicia no le puede fijar la agenda al Poder Legislativo, declaró el caso abstracto y anuló la doble lectura obligatoria. O sea, fue un fallo que por lo menos, no sé Jonathan cómo lo vio, pero a nosotros nos cayó como un fallo duro. Ahora, y acá una lectura muy personal, deslindando si se quiere también Alejandro, yo creo que el fallo no debería ser una excusa para no hacer nada, estoy seguro que Alejandro también lo piensa. Creo que al revés, por un lado que esté aprobado, nos da un marco de ahora en adelante de acción que tiene un marco de legalidad, y por otro lado también nos saca la presión judicial y nos deja la deuda completamente, me parece, a la política en sus manos, porque de ahora en adelante lo que es necesario es que la ley 6.840 se ponga en práctica, se conforme la mesa, se genere el diagnóstico y se eleve un proyecto de ley que contenga todas las intervenciones que
conté que, bueno, que estaban contenidas en esta ley. Por eso digo, esto para mí refuerza el camino de la ley 6.840, y si nadie nos obliga, lo que queda, me parece, es un poco la convicción y la mesa participativa, que es la forma de blindarlos frente a los intereses privados, ¿no? Bueno, un poco para traerlo saliendo o si se quiere, como parte más cotidiana de lo que nos toca en la legislatura. Hace un ratito Jonathan lo mencionaba, el jueves pasado se votó la ley de Hojarasca, esto lo hicimos antes de que se votara, pero bueno, un poco algunas cosas quedaron, otras se eliminaron en las propuestas que el Ejecutivo había enviado para votar en el recinto, que después se terminó bajando algunas de las leyes. Se había pensado en la eliminación de tres leyes que eran marco del funcionamiento de la micromovilidad y el plan de Buenos Aires como ciudad que es amigable con las bicicletas. Se había planteado la posibilidad de eliminar 3 leyes, finalmente se eliminó solamente una, que repercute en la posibilidad de que las personas asistan a eventos masivos en bicicleta y la obligación gratuita de poner a los organizadores de eventos este bien para que la gente pueda transportarse ahí. Solo eso se derogó, que no es poca cosa, pero se pretendía eliminar marcos más importantes. Otra de las cosas que se puso en discusión, como decía y explicó muy bien hace un rato Jonathan, es las ordenanzas que estaban contenidas en disquestos que después se fue elaborando la ciudad. La más importante para mí, la 46.229, que lo que hacía era blindar de alguna forma el espacio público, la cesión de espacio en parques en la ciudad, y que bueno, que fue derogada así en la última sesión en la legislatura el jueves pasado, con los votos de la Libertad Avanza, con los votos de Vamos por Más, con los votos de una parte del radicalismo, y que rechazaron tanto el bloque de Unión por la Patria como de izquierda. Y otra cosa que también no se nombró, pero que es particular y preocupante, que es la ley 109, que protege también del uso privado a las plazas cívicas, como la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, la Plaza de la República, creo que la Plaza San Martín, en donde también se deja librado a los privados el uso de este parque sin siquiera generar un permiso de uso. Digo, no hay ninguna instancia en la que el Estado ahí vaya a intervenir con estas derogaciones, porque finalmente se le sacaron todas las herramientas que estaban a su alcance para poder proteger el espacio común. Y por eso me parece que hay dos modelos de ciudad. Como decía al principio, me parece que la discusión tiene que ver con los modelos de ciudad, en donde, bueno, el rol del Estado es uno, y que tiene que ver, o debería tener que ver para nosotros, con la inversión para equilibrar asimetrías históricas, como señalaba el PUA, o el bien común en el uso de la gestión compartida, y ahí hay ejemplos que me parece interesantes, que son un marco de esperanza para lo que viene, que son las mesas de gestión y participación de vecinos en espacios públicos, como en el Parque de la Estación. Y también repensar esto, el beneficiario principal, ¿no? Si son los especuladores, si son los concesionarios, que es el sector privado, contra el que no tenemos ningún tipo de problema, pero que no pueden ser central y ordenadores del funcionamiento de lo público. Por eso me parece que lo central es volver a la comunidad de los barrios, a los vecinos. Y por último, en la concepción de la vivienda, ¿no? Si es un derecho humano, si es determinante ambiental, o termina siendo un lugar de resguardo de la riqueza de algunos que quieren quizás resguardar dólares o blanquear dólares, ¿no? Para terminar, y si se quiere abrir una especie de debate o no, señalar 5 puntos para nosotros importantes, 5 cosas concretas que nos parece que habría que tomar. Bueno, acá puse mal la fecha, pero desestimen lo del 1 de octubre. Sancionar el Código Ambiental, dar estos 2 años de trabajo, usando la estructura participativa, que me parece que ese es el distintivo fundamental de la Ley 6.840, y la estructura participativa creo que es lo central para garantizar que este proceso lo conduzcan los vecinos, que lo conduzcan quienes viven en la ciudad y que no lo conduzcan los especuladores.
Como producto y a la par de la discusión con el código, actualizar el plan urbano ambiental, sin dudas, es una deuda importantísima. No podemos empezar o seguir pensando lo urbanístico. Hubo 2 modificaciones en 2018 y en 2022, y la discusión sobre lo ambiental quedó congelado en aquella norma aprobada en 2008 con cambios en la ciudad, en la movilidad, bueno, en un montón de cosas que me parece que valen la pena volver a traer la discusión para volver a pensar cómo de acá en adelante vemos la ciudad de Buenos Aires. Mejorar los modelos de gestión de espacios públicos, ¿no? En general la ciudad está pensando en una lógica de concesión, de mercantilización del espacio público, inclusive en esto que decía Jonathan hace un ratito, esta licitación, este concurso público que hará un mes atrás, más o menos, el gobierno de la ciudad abrió para poder visitar espacios en algunos parques, en 15 parques que tiene la ciudad de Buenos Aires. Justo en la discusión del jueves habíamos recolectado un dato que me parece bastante gráfico. Me salgo un segundito de acá para mostrárselos. Perdón la no presentación de esto, pero miren este dato, no sé si todos lo llegan a ver. Relevamos los 15 parques que se van a privatizar. Fíjense, los primeros 5 que son parte de Palermo. ¿Contra qué lo cruzamos? Entramos a Zona Pro y consultamos al miércoles pasado cuántos locales disponibles en el barrio donde se iba a privatizar estos parques habían. Como para ver si también hay una necesidad del sector comercial o del sector, digamos, privado en los barrios de poder crear nuevos espacios. Y acá el número es contundente. En Palermo, que es el barrio más afectado en términos de cantidad de plazas y espacios verdes que se van a privatizar, hay 1.300, o había el miércoles pasado, 1.345 locales en venta o en alquiler en esos barrios, linderos, esos parques que el gobierno nacional evidentemente no vio y entonces piensa que hay que crear demanda adentro de los parques, privatizando el poco espacio verde justamente que tenemos. Vuelvo al modo de presentación y ya cierro. Asumir que la vivienda es también parte del problema ambiental y que una política de protección de alquileres es una política que protege a los vecinos, porque si crecen los inquilinos sin protección y crecen las viviendas vacías, bueno, ahí va a cambiar también el uso del espacio público. Por eso me parece importante traer esta discusión. Y por último, también incorporar a la naturaleza como sujeto de derechos, superar la mentalidad utilitaria, entender que como viene señalando, o como señaló el Papa en Laudato Si, y tenemos que estudiar la casa común, que no solamente tiene que ver con que podamos extraer o poder vivir en un espacio para nuestro desarrollo, sino que hay que cuidar efectivamente el ambiente. Y por último, y para cerrar, me parece que, volviendo a la pregunta un poco que partía de esta jornada, que es si Cava es una ciudad solidaria o más solidaria, yo creo que la respuesta, por lo menos de nuestra parte, es que no. Hay inquilinos en aumento, las viviendas vacías van en aumento, hay un déficit grande y desigual del espacio verde, como veíamos en los barrios, plazas que están siendo concesionadas, leyes de movilidad y de espacios verdes que están en riesgo. Bueno, 30 años de deuda constitucional ambiental, ¿no? Con esto que señalábamos del Código Ambiental. Y creo que eso no es solidaridad. Un poco Jonathan y Martina lo venían señalando, cada uno con sus palabras, una utopía excluyente, sostenida, creo yo, por un extractivismo urbano, que privatiza y que va avanzando sobre lo público. Pero también traer, me parece, un pequeño halo de esperanza, porque creo que hay grietas. Por un lado, la ley 6.840, la mesa de participación que daría origen al Código Ambiental, es una esperanza porque evidentemente va a contramano de este modelo urbano que plantea el PRO en las ciudades de hace tantos años. Decía hace un ratito el Parque de la Estación, me parece que es otra, es una ley que permite que los vecinos de forma participativa, institucional, puedan decidir qué hacer con el espacio público en sus barrios. Y también las organizaciones a las que pertenece tanto, bueno, Jonathan como algunos de los que señalaba en el artículo que me pasó Ricardo
que señalaba Martín ahí, como el movimiento de la Plaza Clemente, bueno, la Costanera, bueno, el Observatorio del Derecho de la Ciudad, Baja del Malé, digo, hay un montón de espacios también, me parece, de vecinos que vienen organizándose, dan cuenta de que el espacio común está vivo. Así que, bueno, para cerrar esto, la pregunta, creo yo, no es si vamos a sancionar el Código Ambiental, sino, como digo acá abajo, con quién y para quién lo vamos a escribir. Y creo yo, y en eso está el espíritu de la ley de 1840, creo que no hay que escribirlo en un despacho, no hay que escribirlo de espalda a la gente, sino que este proceso se debe construir con la comunidad adentro desde el primer día. Así que, bueno, les agradezco. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que las tres muy buenas intervenciones, sinceramente, están presentes acá. Por ejemplo, acaba de escribir Randy Estrada, que es de Puerto Rico, si mal no recuerdo, ¿no? De Puerto Rico. Está presente también Miriam Rodulfo, profesora del Centro de Investigación, de la Maestría de Planificación Urbana. Invito a que levanten la manito. Una de dos, o me callo o digo cosas, pero si digo cosas voy a estar tapando a la posibilidad que alguien pregunte algo. Yo tengo una pregunta para hacer. No sé si no decir cuáles son los puntos más interesantes por lo que pasaron cada uno, pero asumir que la vivienda es ambiente me pareció un punto interesante. Yo me pregunto, porque Cava tiene 50 villas, de las cuales en realidad el gobierno trabaja con 3. Trabaja con 3 el gobierno. La Villa 31 no la trabaja desde el gobierno. Pero ahí no solamente hay espacio público y calidad de espacio público y tratamiento vandálico, digamos, cuando sucede, y tengamos en cuenta que, por ejemplo, la falta de infraestructura es tremenda, digo, pero asumir que la vivienda es ambiente, ahí la calidad ambiental en realidad es muy dura, ¿no? Es muy dura por distintos motivos, es muy dura por distintos motivos. Y el espacio público, anda a buscar un árbol en una villa, esto es muy difícil, ¿no? De hecho, te agrego una cosa ahí, Ricardo. Justamente, y particularmente lo de los árboles. Hay discusiones, hay algunos legisladores de nuestro espacio, y no solamente de nuestro espacio, que vienen también pensando, ¿no? Porque en esto que yo decía, me parece que es gráfico, ¿no? Cómo, dependiendo de cuánto uno pueda pagar de alquiler en la ciudad de Buenos Aires, tiene acceso a lo que decías vos, ¿no? Bueno, vivir en un barrio popular que no tiene árboles o que tiene por ahí una calidad ambiental mucho menor o peor que algunos de los barrios del norte, sin duda. Baja recolección de residuos. Y hablar de la recolección de residuos, otro gran tema del marsiliesco de Jorge Macri, del PRO en general, pero sin dudas el acceso a servicio público está condicionado por el alquiler, por su capacidad de alquilar, y eso condiciona también la calidad ambiental del lugar en el que vivís. Tanto dentro de los textos de Martina como de Jonathan Valdivieso, dentro de sus trabajos en general, como en las exposiciones, me parece que muestran el neoliberalismo como promotor de una transformación, ¿no? Y que en algún punto hay una idea de embellecimiento, vamos a hacer las cosas más lindas. La pregunta, pero en realidad yo creo que está respondida, es que me hace acordar cuando un expresidente decía, no, te la debo, esa te la debo porque no la sé, acerca de la equidad, la igualdad social, ¿no? Esto que por algún lado, por algún motivo aparecen aquellos jubilados con un cartel diciendo no me alcanzan para los remedios y caminan por la calle buscando a la gente, buscando hablar y contar su realidad, ¿no? Y chocando contra estos kioscos, ¿no? Realmente me parece una situación bastante dura. Es interesante el tema de la ley Hojarasca. Es medianamente reciente, pero
es una pregunta que al derogar leyes, ¿qué es lo que pasa con lo que se estaba protegiendo, ¿no? Realmente me parece una cuestión bastante crítica, ¿no? Porque decía Martina Berardo acerca de la cosmética sobre el ambiente, quedó como algo cosmético y no como algo que se fuera trabajando. Bueno, invitamos a las preguntas. Graciela, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Hola a todos, muy ¿cómo interesante. estás? Bueno, a mí me preocupa la homogeneización, una densificación tremenda que se ha dado en lo construido, porque el perfil construido constituye el espacio público, ¿no? Y si uno ve mismo ese plano de todo lo que se puede construir, de la constructividad, y además el hecho de que siempre se puede enlazar con lo de al lado, hay un modelo de una ciudad homogénea, hiperdensa, de 10 pisos para arriba, digamos, ¿no? Y eso le quita calidad al espacio público, no solo por asoleamiento, sino yo hace 17 años que vivo, por ejemplo, en un barrio privilegiado, que es Las Cañitas, pero cada vez menos privilegiado, porque está hiperdensificado. Todo lo que le daba carácter al barrio está desapareciendo, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante la relación entre lo construido y lo libre en el espacio público, ¿no? Esto quería aportar. Bueno, ante todo decir que me pareció muy buena, sobre todo la confrontación de las tres miradas, política, sociológica y del derecho, abogada, con hechos muy concretos. Pero me encantaría plantear que para llevar adelante todo este proyecto que en el fondo todos creo que compartimos, y muy bien habló Celenti de cuál sería la agenda, tal vez sería muy interesante institucionalizar un poco la formación de esta contracultura que la ciudad de Buenos Aires tiene que realizar. Es evidente que hace años lo que la ciudad de Buenos Aires responde es a una cultura, vos lo dijiste, tal vez creado por el neoliberalismo, y todos aquellos que somos devotos o soñamos con una mayor participación y fundamentalmente una mayor humanización de la sociedad, tenemos que ser conscientes que tenemos que realizar una fuerte contracultura, que va mucho más allá de una cantidad de medidas que son positivas y que son lógicas de seguir adelante. Pero el fondo es la contracultura. Y yo creo que ella se puede lograr con exposiciones, con discursos, con conceptos como los que se han vertido, que realmente me parecieron todos muy inteligentes, pero deberíamos buscar una plataforma que creo que la misma ciudad permite utilizar y no está siendo utilizada, que es trabajar a partir de darle la responsabilidad que le corresponde constitucionalmente a las comunas, logrando de esa manera una participación e iniciando una metodología de trabajo que nos va a llevar a esas mesas que propone Silenti para hacer un código ambiental, para hablar sobre el derecho a la naturaleza, para considerar la vivienda un ambiente y para mejorar los modelos de gestión. Eso es lo que quería aportar. Trabajar en devolverle a las comunas lo que la ley, lo que la Constitución dice. Creo que por ahí podríamos, entre tantas puntas que uno puede tomar, esa podría ser una punta que nos plantee una metodología de trabajo. Les pido disculpas, este es mi pequeño aporte que quería hacer a realmente una muy buena disertación de parte de los tres que han intervenido. Lo que dijo Néstor era algo que realmente a mí me interesaba, qué lugar tiene la opinión de los vecinos, lo que ellos quieren, sobre todo
cuando tenés un gobierno que está del lado de la represión en general, ¿no? Por lo menos en el planteamiento de muchas obras, bueno, Christian Weber quiere hacer una pregunta, yo cierro. En el planteamiento de muchas obras, no sé si a la gente se le ha preguntado, me parece que son obras puntuales que tienen que ver con el Maxi Kiosco, pero no se sabe si son necesidades reales, por ahí tienen que ver con una gestión termina, vamos a negociar que el subTF se pueda hacer, vamos a hacer un tunelcito más. Sí, Cristian, por favor. Primero, felicitaciones por las disertaciones, me encantó, me gustó, me pareció un nivel profesional muy alto, necesario para la sociedad también. Y tengo una pregunta que va dirigido a todos, a todo el concepto, a toda la idea. El urbe se puede ver aislado de lo que está alrededor. Digamos, la problemática de la ciudad de Buenos Aires se puede ver tan aislado de lo que es el AMBA, tal vez no hasta Ezeiza o hasta La Plata, pero los lindantes, las líneas Núñez, Avellaneda, Lomas, tienen un vínculo directo en lo que es ambiente, lo que es urbanización, lo que es transporte, lo que es movimiento, lo que es salud, lo que es educación. Es una pregunta. Y la segunda, que es la observación que quería hacer a Rodrigo, es, él tenía un gráfico que mostraba yo lo interpreté así, un gráfico que mostraba el mapa de la ciudad, que tenía rojo la zona sur por falta de espacio verde y que marcaba comunas más arriba, ¿no? Norte, sur, en color más verde. Y yo me acuerdo que en trabajos que hicimos en la agrupación con Alejandro Grillo, habíamos llegado a la conclusión, por ejemplo, que la comuna 3 no tiene, no sé si no tiene ningún metro cuadrado verde, y la zona sur, yo vivo en Parque Patricios, que fue mencionado varias veces, tiene una relación mucho mejor de espacio verde que no está representado en el gráfico. Tal vez es un error de interpretación mío o hay un error en el gráfico que es la observación mía. Bueno, ahí cierro y agradezco que me dejaron participar. Yo si quieren, primero, no sé si, no, después lo voy a revisar, el mapa lo tomé de un informe que teníamos. Es verdad lo que decís, en la comuna 3 que tenés en los barrios no tenés parques directamente. En Parque Patricios particularmente sí pasa, no pasa en todos los barrios por igual de la comuna 4, pero en la comparación general, sí los barrios del sur están mucho más abajo en cantidad de metros cuadrados. Después igual corrijo, y por ahí no me acuerdo francamente cómo estaba pintado San Cristóbal y los barrios del centro, pero me corrijo. Y respecto de, perdóname, ¿me repetís la primera pregunta, Cristian? La primera pregunta era si lo que estuvimos viendo, que estaba referido a Capital o a la Cava, si realmente el concepto de urbanización, como lo plantean, que me parece que está correcto y completo, se puede ver aislado de, no digo el AMBA, pero por ejemplo, tenemos Avellaneda, Lomas, Lanús. No, total. No sé. Ahí coincido. Yo creo que una discusión seria, un diagnóstico serio de la cuestión ambiental, te diría, más allá de la cuestión ambiental, porque ahí entra la cuestión de la movilidad, bueno, digo, un montón de cosas, ¿no? Hasta te diría la política habitacional debería ser abordado desde el AMBA y, mira, particularmente te digo, un tema en el que trabajamos desde el despacho de Alejandro, que quizás no está íntimamente vinculado al ambiente, pero sí, hace 10, 15 años atrás, se creó un organismo que es el Ente Metropolitano de Transporte, importantísimo, que lo que hacía era crear un ámbito institucional entre nación, ciudad y provincia en los municipios que constituyen el AMBA, que son solo algunos, ¿no? Este organismo interjurisdiccional nunca fue puesto en su pleno funcionamiento, ni siquiera fue creado por el macrismo, pero ni siquiera en 2015, donde ellos tuvieron, bueno, Vidal en la provincia, la Reta en la ciudad y a Mauricio Macri en Nación, se llevó a la práctica de la implementación y sin duda hubiese sido como, no sé, digo,
También está, bueno, Acumar, que es de lo más conocido, pero no es el único ente que también toca temas ambientales. Tenés varios entes que son interjurisdiccionales y que atienden la cuestión del AMBA o algunas cuestiones particulares que tienen contacto entre la ciudad y el AMBA, que deberían abordarse en conjunto. Creo que ahí hay un problema político, sin duda, de la voluntad política de los gobiernos de turno. Señalo lo del 2015 porque esa creo que fue la oportunidad histórica, ¿no? Porque el PRO gobernó, porque el político gobernó en las 3 jurisdicciones y hubiese sido una oportunidad de, si esta era la dificultad más importante, la diferencia de color político, la posibilidad de poder discutir y pensar de manera conjunta con el AMBA algo tan importante como el transporte. Para mí sería importante pensarlo así, y hay algunas de las políticas que aborda la ciudad que lo piensa así, por lo menos en las leyes, después en las implementaciones se queda a mitad de camino, ¿no? Sumo muy breve, creo que Rodrigo lo resumió muy bien, no tengo tanto más para decir, pero sin dudas la respuesta también por mi parte es que ningún problema se puede pensar exclusivamente a la escala de la ciudad, o sea, sí es una jurisdicción distinta, pero la ciudad real está claro que excede ampliamente el Riachuelo y la General Paz. Además bueno, en mi caso particular, ¿no? que investigo específicamente fenómenos dentro de la ciudad de Buenos Aires, es también un problema y una pregunta que constantemente nos hacemos, ¿no? ¿Por qué este recorte? ¿Por qué la arbitrariedad del recorte para pensar este proceso? Después tenemos muchas dificultades de recursos para poder abordar procesos en una escala tan grande como es, y con la complejidad que tiene, el AMBA, el área metropolitana, pero sin dudas deberíamos abordarlo a escala metropolitana, todas las problemáticas. Y después, bueno, sí, más allá de lo que ya mencionó Rodrigo, de estas experiencias a veces vaciadas o fallidas, ¿no? Como el ente metropolitano de transporte y bueno, el caso de Acumar también, de la gestión de la cuenca Matanza-Riachuelo, también mencionar que en algún momento existió un ente más metropolitano, que es la CONAMBA, en la década del 80, que se proponía una gobernanza metropolitana, pero que luego también con la sanción de la Constitución, de la nueva Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad y la autonomización de la Ciudad de Buenos Aires, generó esas tensiones, ¿no? La propia existencia de la ciudad como una ciudad autónoma, con su propia jurisdicción y demás, también genera esta complejidad, ¿no? Un poco lo que dijo Rodrigo, y que estoy totalmente de acuerdo, que es un problema político y que requiere de acuerdos políticos, y también coincido en la experiencia absolutamente desaprovechada cuando coincidió la gestión nacional con la de la ciudad y la de la provincia de Cambiemos, que era realmente la oportunidad para poder encarar definitivamente alguna clase de ente que gobierne el área metropolitana de Buenos Aires, pero bueno, no sucedió, y cada tanto aparecen, ¿no? Estas propuestas de trasladar la capital a otro lugar y de dividir la provincia de Buenos Aires en no sé cuántas zonas muy convenientes para ciertos intereses políticos, pero bueno, nada, estoy de acuerdo en líneas generales con lo que ya decía Rodrigo, así que lo dejo por ahí. Digo algo muy, muy menor. Verónica, que es también moderadora de este espacio, ha mencionado que en la Comuna 5 hay muy poco espacio verde y ahí aparece verde, que Almagro tiene muy poco espacio verde. Tratando de polemizar un poco con Christian Weber, diré que en Parque de los Patricios tenés el Parque de los Patricios, tenés efectivamente una gran plaza sobre la avenida Caseros, pero después no tenés tanto espacio verde. Y en realidad creo que acá me parece que lo que entra un poco en crisis es el modelo de ciudad, que o es espacio verde o es privado, ¿no? Me parece que habría que pensar en otro tipo de modelos. Lo bueno, entre comillas, que ha propuesto el PRO en este momento es la peatonalización del centro, lo cual parece una solución creativa. Sin embargo, crea bastantes conflictos, ¿eh?
crea bastantes conflictos en la circulación finisemanal, la circulación durante la semana. Me parece que habría que pensar en alternativas a que las veredas son todas iguales, que las calles son todas iguales, que no se puede salir de la plaza y no se pueden hacer otras cosas. Me parece que se podrían hacer intervenciones diferentes a esto tan normativo que viene de la ley de India, ¿no? En otros lugares hay otras ciudades diferentes. Es una acotación. Sí, quizás también traer un poco a colación que más allá de la cantidad de metros cuadrados de espacio verde que existen, digamos, en líneas generales todos estamos de acuerdo con eso, hay mucho dato al respecto, pero introducir el tema de la accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces, justo Verónica está poniendo, la Comuna 8 tiene mucho espacio verde, sin dudas, uno ve el mapa, hay unos parques enormes, hay que ver hasta qué punto son accesibles esos parques. Veo que Juan Sandoval dice, exacto. Y también, o bueno, por ejemplo, los hermosos parques que tenemos en el eje norte de la ciudad, pero que están bastante fragmentados, digamos, es bastante dificultoso llegar en transporte público, digamos, bueno, también ya se mencionó, ¿no? La cuestión de la no solo de las diferencias norte-sur de la ciudad, sino de la conectividad norte-sur de la ciudad, que claramente, bueno, es problemática, pero digo, sumar esa cuestión, ¿no? No solo cuántos metros, sino si son accesibles a una distancia más o menos razonable, caminable, ¿no? A veces no necesariamente se requiere un gran parque, pero por lo menos, al menos un espacio verde con ciertas características y condiciones para el esparcimiento, qué sé yo, tomar aire, descansar y demás, a una distancia más o menos accesible, ¿no? No que me tengo que tomar un colectivo que además no pasa para llegar en 2 horas al parque. Y después, que creo que Graciela ya se fue, si no entendí mal, con lo cual no tiene mucho sentido mi comentario, pero retomar lo que ella mencionaba respecto de la relación entre espacio construido y espacio verde, público, como lo definamos, que existen algunos indicadores al respecto, que uno de ellos, el de compacidad corregida, ¿no? Que justamente muestra exactamente eso, como la relación entre el espacio construido y el espacio abierto, libre y demás, que hay algunos datos, creo que siguen siendo accesibles, habría que ver al respecto. Nada más quería como contribuir con eso. Sí, con respecto a la accesibilidad, anda al Parque Indoamericano, ¿no? Es un lugar complicado, te queda atrás de todo. Había un parque que ya no se usa. Es mejor transitar y no quedarse. De noche, obviamente que no. Hay un proyecto, la memoria me está fallando, por ahí Cristian me puede ayudar. Hay un proyecto sobre en la zona sur hacer un gran parque. Parque Metropolitano del Sur de La Blunda. Exacto. Sí. A mí me interesó la palabra de humanización del espacio público y qué es lo que pasa con la moral, ¿no? La belleza sin equidad y la moral sin equidad, yo realmente lo veo como una situación. Hola Juan Sandoval, ¿cómo estás? La veo como una cuestión bastante compleja, ¿no? ¿Dónde queda la moral si no hay equidad social, si no hay... Si están echando gente, estaba el dibujo de Rodrigo, que la gente se caía por el precipicio, es una sensación que tengo realmente. Fue muy fuerte para mí ir al centro y ver 3, 4 jubilados entre Uruguay, Corrientes entre Uruguay y Talcahuano, realmente es muy fuerte, con carteles. Sí, Juan. Bien, buenas noches, gracias por las exposiciones y gracias Ricardo por insistir en la charla que estuvo excelente. Te agradezco a vos en nombre del grupo que venimos trabajando en conjunto. Transmitir una inquietud que no logro todavía terminar de trabajar yo mismo, pero me viene llevando
bastante atención, que es el agua, el uso del agua del argentino en general y particular del porteño. Hablamos de privatización, hablamos implícitamente del riachuelo, hablamos implícitamente del Río de la Plata, bueno, puntualmente de la costanera. Se habló de locales gastronómicos. En las reservas se está queriendo armar, si es que ya no se armó, un bar. Y pienso cómo somos una ciudad, un país de espalda al mar y una ciudad de espalda al riachuelo, de espalda al Río de la Plata. Y tenerlo en cuenta que es parte del ambiente e incluso hasta podría ser parte del transporte. Yo sé que más o menos lo trabaja Grillo, el tema del riachuelo, tanto en transporte, de saneamiento y demás, pero que no dejemos de hablar del agua, es una inquietud mía, y trasladarle, a ver si consigo aliados al respecto. Hablar un poquito más del agua todo el tiempo. Sí, tomo el guante ahí para profundizar o contar muy poquito. Dos cosas. Por un lado, una discusión que está dando vueltas que tiene que ver con el lugar de los arroyos que pasan por la ciudad y el tratamiento que le da la ciudad de Buenos Aires, que bueno, hace cerca de 100 años empezó a esconderlos bajo tierra, olvidando que son parte del paisaje urbano, que bueno, más allá del nivel de saneamiento que deberíamos llevar adelante hoy para poder volver a reconectarlo con la ciudad, sin dudas es una deuda pendiente. Y por el otro también ahí hay algo más de nuestra cosa constitutiva, ¿no? Que todos los que nacemos en la ciudad de Buenos Aires asumimos la identidad de porteños en una ciudad que no tiene ningún tipo de contacto con el agua y que en general está privatizado. Particularmente Alejandro viene trabajando con Gustavo Cañaveral, que es uno de los arquitectos que tiene un proyecto más interesante, que pone de manifiesta la necesidad de primero revitalizar el riachuelo y devolverle a la ciudad de Buenos Aires la identidad de porteña, con la reconexión por vía también marítimo-fluvial, no solamente para los usos turísticos, que desde hace más o menos 1 año y medio una empresa privada viene explotando en un tramo del riachuelo, que es la empresa Spurla, que hace un recorrido, creo que sale de Puerto Madero hasta Barraca Peña, que es el lugar donde originalmente estaba el puerto de Buenos Aires. Me parece que ahí hay un desafío también. De hecho, la idea de conectar la ciudad de Buenos Aires por vía marítimo-fluvial, como lo hace Tigre, no digo como lo hacen ciudades de Europa, como lo hacen ciudades del AMBA, que cuentan con ese lugar también, para que los vecinos y las vecinas de su distrito o de los distritos de alrededor puedan transportarse, sin dudas generaría procesos virtuosos que reconectarían por un lado y revitalizarían las zonas donde hay puertos, y por otro lado también le darían una descompresión al tema de transporte público, porque, no sé, en la visión de Gustavo Cañaveral, que es el autor del proyecto, una vez que hablábamos y hago esta pequeña creación personal, él es de Avellaneda y estudiaba en FADU, los que están acá, y me decía, lo que yo tardaba a llegar de Avellaneda hasta la ciudad universitaria era un montón de tiempo, y siempre fantaseaba con la idea de que podía llegar más rápido si iba por el mar, ni hablar de que además, por el mar, digo, por el río, ni hablar de que también, por ejemplo, se podrían generar estaciones en Aeroparque, ¿no? Digo, también un lugar central de la vida de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nada, hay muchas cosas que están como desafíos de la ciudad, pero creo que volvemos a lo mismo. La captura de los privados de muchos de los espacios de la ciudad y la decisión sobre las políticas públicas tienen que ver con el nivel de rentabilidad que lleve. Por ejemplo, digo que Sturla pueda en ese sector de la ciudad para un grupo de personas que vienen a hacer turismo, o bueno, sacarlos a navegar. Ahora, para el ciudadano que por ahí le vendría bien transportarse ahí, sin dudas no hay una decisión política de llevar eso adelante. Tomamos una última pregunta y no sé, tal vez sugiero si podemos cerrar. Inés. ¿Cómo?
¿Cómo estás, Inés? Claro. Sí, sí, sí. Inés, tenemos la pregunta y cerramos con eso. Disculpen, tal vez no es una pregunta, sino una reflexión a partir de lo que dijo Graciela, que, que me dejó pensando, ¿no? Porque me parece que cuando se habla de espacio público, terminamos hablando fundamentalmente de espacios verdes, ¿no? Y de la ocupación del espacio verde. Porque yo me preguntaba, por ejemplo, si el transporte no es también una cuestión del espacio público, ¿no? Que es la que nos conecta, y no estoy hablando solo de las garitas, los reparos de donde esperamos el colectivo, etcétera, etcétera, sino de cuál es el sistema que conecta a la ciudad. Y la reflexión que quería hacer, porque me parece que la pregunta de Graciela no remitía solamente a la existencia o no de un indicador de esa relación, sino al concepto de esa relación, que es lo construido y que se perdió y que estaba en el anterior Código de Planeamiento Urbano definido como espacio urbano, todo lo que no está construido, digamos, ¿no? Lo definía de esa manera, ¿no? Como una relación de lleno y vacío, y pensar conceptualmente eso, no solo como indicadores, porque los indicadores no necesariamente ayudan a tener una buena ciudad. Y me parece que también tendemos a pensar la ciudad fragmentariamente, ¿no? Esto de pensar el espacio público solamente como un cierto tipo de espacio, como fragmentos, y no como ciudad, como una continuidad, ¿no? Las ciudades son una continuidad de ese espacio público y son las que nos conectan, ¿no? Y el urbanismo neoliberal, la planificación estratégica nos ha llevado a pensar en proyectos, ¿no? Entonces hablamos de espacio, qué hacer con el espacio público, y hablamos, bueno, qué hacemos con el parque, en vez de hablar qué relación quiere tener la ciudad, por ejemplo, con el río, ¿no? ¿Qué tipo de conectividad queremos? ¿Qué pasa con el transporte y con esto de, por ejemplo, haber dejado de lado la idea de soterrar, de seguir construyendo subtes y ferrocarriles, ¿no? ¿Qué otro tipo de calidad de espacio nos da esas otras posibilidades? Al pensar fragmentariamente cada pedacito, el parque, este tramo del Metrobús, ¿no? Porque ni siquiera el transporte es pensado como red, está pensado como tramitos, ¿no? Me parece que eso es lo que nos hace falta, volver a pensar en la ciudad en toda su complejidad, y desde los lineamientos del planeamiento que fueron dejados de lado, no de las fragmentaciones, para evitar, digamos, los problemas ambientales, los problemas de desigualdad. Vos hablabas mucho del tema de la desigualdad. Bueno, me parece que es volver a pensar la ciudad como un todo y no como fragmentos. Así que bueno, eso es lo que quería decir nada más. La verdad es muy interesante todo. Me gustaría que hagamos esa otra dimensión nada más. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a correr el peligro de que se corte la grabación y que sigamos hablando. Y en realidad creo que ha pasado el tiempo. Lo único que puedo decir que a mí me interesó alguna idea que he visto como Inés dijo, enterrar parte del transporte, ¿no? Porque el transporte no puede ser enterrado. En algunos lugares se entierran tramos de transporte. Entonces la ciudad gana espacio público arriba y bueno, es una solución bastante interesante. En España la viste mucho. Bueno, la verdad que hay que agradecerle a los expositores, sinceramente. Lo que dijo Jonathan Valdivieso es que tenía que ir a buscar al hijo, por eso se tenía que ir. Si volvía, cuando volvía, si estábamos, se podía volver a enganchar, pero muy agradecido con Martina Berardo, muchísimas gracias, sobre todo por haber mantenido la conexión, a Rodrigo Silenti también, que nos ha ayudado, y Verónica, que está sin poder hablar, pero ha participado en todo el proceso, ¿no? Junto con el Centro CIAM, que está detrás de toda esta situación, Mariana, Mariela, y bueno, todos los compañeros que han participado. Bueno, muchas gracias, entonces nos despedimos.